Escuchemos ahora la ponencia La planificación en el siglo XXI por Marco Fernández, socio de Indesa. Gracias. Muy amable, gracias por la invitación. Cuando René me pidió venir a conversar con ustedes y me dio el título, pensé que se había equivocado de persona, ¿no? Pero después, haciendo la tarea, nos dimos cuenta que efectivamente tiene mucho sentido volver a pensar en términos de planificación. Y por tanto voy a comenzar con una pequeña historia de éxitos y fracasos de la planificación y voy a terminar con una visión un poco heterodoxa de qué es lo que puede ser una nueva agenda de planificación en Panamá en el corto plazo. Yo siempre empiezo, voy a ver si puedo manejar esto bien, con una frase que yo creo que, con una oración que creo que refleja un poco, pues aparte del pensamiento individual, un poco lo que debe hacer el pensamiento colectivo en una economía tan volátil. Yo creo que es cada vez más importante dejar a un lado lo que creemos que sabemos para empezar a dedicar nuestro pensamiento y nuestras instituciones en lo que nos tiene que preocupar. Y no voy a hacer una lista de las cosas que nos deben preocupar, pero aquí ya se han mencionado algunas: el agua, la educación, etcétera, y otra larga serie de elementos que no voy a tocarlos aquí, pero que me dan el pie para pensar en el futuro, ¿no? Que es de lo que se trata esta expresión planificar, ver al futuro, dadas las situaciones del presente. Lo pongo como temario, aunque realmente es casi una lista de conclusiones. El título de mi presentación es ¿qué sentido tiene una planificación 4.0? Porque de acuerdo a esta lista que preparé, ya hemos tenido por lo menos 3 versiones de planificación, por lo menos en América Latina y en el mundo. La versión inicial 1.0, bueno, podíamos irnos hasta el Imperio Romano, donde hay las primeras planificaciones que eran más bien de tipo urbano. Pero la empecé más o menos en los años 20 con el control estatal de las áreas de producción más importantes, especialmente en la recién inaugurada Unión Soviética. Y esa la llamé planificación 1.0, la inicial contra la cual nos comparamos, ¿no? Se planificaba cuánto se producía en cada industria, con cuántas personas y en qué lugar. Por supuesto, podemos echar la historia después qué significa aplicar los rendimientos decrecientes a una tarea de planificación y nos dimos cuenta por qué el sistema fue totalmente insostenible y una de las razones de la caída del sistema como tal. La segunda, que llamé 2.0, ya era una planificación más indicativa, pero más dirigida a un sector especial de la economía, que empezó con Lechlan Kerry, que terminó muriendo en Colombia. Tuve el honor de trabajar algunas cosas con él, no en los 40, ojo, por si acaso, no, fue el keynesiano por excelencia en los años 40, casi alguien lo llamó el pre-keynesiano, pero sí trabajó en Colombia mucho tiempo, ya a una avanzada edad, debo pues enfatizar el tema. Después Merriam y Laswell, que eran 2 personas para mí, personajes importantísimos, porque fueron planificadores tanto de Hoover como de Roosevelt. Entonces hay que ser intelectualmente muy poderoso para ser a la vez líderes intelectuales con Hoover y con Roosevelt. Eso solo merece pasar a la historia, ambos. Eso fue en los años 50, ya
su aporte fundamental, finales de los 40, pero fundamentalmente los 50, la CEPAL en los 60 dentro de la misma línea de sustitución de importaciones y de dirigirse a sectores específicos, eso lo llamo planificación 2.0, a lo que podríamos llamar la no planificación de los años 80, o la planificación 3.0, que es no planificar. Le puse 3.0 por ponerle algún número. Y un signo de interrogación, ¿y a dónde vamos con la 4.0 en el siglo XXI? Que es el título que me pidió René desarrollar. El segundo tema que voy a ver es, y al primero no voy a dedicarle tiempo, sino un mensaje que es fundamental en el primer bullet que está ahí. Todas, casi todas, la 1.0, 2.0 y cuidado que la 3.0 tenían como fundamento el empleo, el empleo, el empleo y el empleo. El empleo per se. Un empleado más era mejor que un empleado menos, no importa dónde se ubicara ese empleo. Después al final voy a retocar este punto sobre la planificación 4.0. Después voy a pasar rápidamente por los casos de Panamá, enfatizando que no somos una economía neoliberal, y lo pongo ahí simplemente porque esta discusión la tuve con un grupo de amigos sociólogos, que tengo amigos sociólogos, creo, y que discuten estos temas. Y en la historia panameña, el desarrollo institucional que tenemos no necesariamente ha seguido un proyecto de planificación, sino ha sido el resultado de serendipia. En muchos casos hemos tenido la suerte de estar en el momento correcto, en el lugar correcto, la ley bancaria, la zona libre de Colón, etcétera, y una relación de sector público y sector privado muy intensa que se convirtieron en leyes que hoy día muchas de ellas todavía permanecen. Pero no somos un país neoliberal, y en esto tiene que ver un poco con el tema de la planificación, porque este es el país de las leyes especiales. Aquí el mercado no funciona. Yo a mis amigos que creen que el mercado funciona, yo los invito a una taza de café y salen convencidos absolutamente de que aquí todo está planificado por las fuerzas del poder y los intereses. Esa es la historia de este país. No, que aquí somos esto porque tenemos el dólar. Imagínense ustedes, ¿no? Eso es tal vez, y además, también por serendipia, tenemos el dólar, ¿no? Pero aquí el que tiene poder crea una ley especial. Va a la asamblea, hace los trucos que debe hacer para que pasen, y resultó que hay una ley especial que protege al sector X. Aquí cuando vino el exministro, que vino a Indesa, el ministro Cárdenas, cuando fuimos con Guillermo después a tomarnos un café, le dije, bueno, ¿y cómo te parece todo? Tú hiciste un trabajo sobre Panamá muy bueno, que le recomiendo, patrocinado por el BID. Me dice, yo pensé que iba a hablar del canal y de... No, estoy sorprendido. Este es el país donde el código tributario funciona para algunos, pero no para otros. El código laboral funciona para unos, pero no para otros. Aquí no hay una norma neoliberal, una norma socialista o una norma general. Aquí hay leyes especiales para sectores especiales. Por tanto, aquí no hay una economía de igual para todos, rasero para todos, no. Unos pagamos el 27% y otros pagan 0%, que no es poca cosa la diferencia, ¿no? Unos tienen unas leyes laborales especiales, otras tienen leyes laborales de otra naturaleza. Y el país ha funcionado. Yo le recomiendo, y le estaba preguntando a Guillermo el nombre del blog donde salió, pero hay un artículo de Ricardo Hausmann donde nos compara con Colombia. Colombia es, au contraire, el país santanderino por definición. Todas las leyes se cumplen y en principio, en casi todos los sectores, las leyes se aplican igual para todos. Y Hausmann decía, pues estos panameños resulta que se la pasan haciendo leyes especiales y les ha ido más bien y a Colombia les ha ido muy mal.
¿no? Y aquí Carlos nos presentó exactamente que nos ha ido muy bien, pero más que la productividad y más, es que simplemente aquí hay nichos por todos lados de leyes especiales. Y esos nichos son muy productivos, bastante competitivos. Algunos sobreviven, otros no sobreviven. Si no, pregunte a la zona libre de Colón qué fue lo que le pasó o le está pasando. Pero en todo caso, hemos escogido no planificar, pero hemos actuado como si estuviéramos planificando al dar leyes especiales a sectores especiales. Pareciera que había alguien así fuera por allá encima de una nube diciendo a este sector le damos, a este no le damos, a nosotros nos conviene por aquí, no les conviene por acá, cuando la realidad es otra. Estas leyes y estos sectores especiales son el resultado de grupos de presión internos que mueven las leyes a favor de ir, les va bien y funcionan bien con los números. La pregunta es sostenible o no, esa es la pregunta para todo en la vida. Esto es día a día como nos sucede a todos los seres humanos, ¿no? Hoy estamos aquí y después no sabemos dónde vamos a estar. Pero le recomiendo lo de Hausmann y el trabajo de Cárdenas para el BID sobre incentivos diferenciales. Y voy a decirles aquí mi propuesta, que es que efectivamente debemos seguir apostando por la singularidad de políticas y no por la generalidad de políticas. No quiere decir hacer leyes especiales para todo, pero sí entender que nuestra institucionalidad es esa. Segundo, comprar volatilidad económica muy costoso, y esto estoy hablando de mis amigos financistas. La planificación, realmente cuando uno se pone a ver, la planificación es comprar volatilidad. Es sacrificar competitividad para que no haya mucha volatilidad. Hay países donde la volatilidad no es apreciada por el votante mediano. Cualquier propuesta de cambio es rechazada por el votante mediano, a pesar de que la propuesta de cambio sea para mejorar los índices de competitividad, de educación, etc. El caso de la educación panameña, típico. No, la educación es mala, pero no cambiemos, ¿sabes? Porque al fin de cuentas, por ahí, más bien que mal, ahí el pelado va a la escuela, ¿no? ¿Ya? Y la gente es, en general, reacia al cambio. ¿Y qué es planificar en el fondo? Planificar es poner casi una camisa de fuerza a los cambios, lo que los financistas llaman comprar volatilidad. Es decir, sacrificar crecimiento y competitividad a cambio de que las cosas no pasen. Acabo de venir de un país donde eso es así, y es Cuba, donde a cambio de que las cosas no pasen, mejor que las cosas no cambien. Y ese es un sentimiento muy importante que quería por lo menos dejarle como nota a pie de página. Voy a empezar por una historia muy interesante que le voy a dedicar un minuto, y las próximas filminas pues le dedican algún espacio, pero no voy a darlas para cumplir con el tiempo, cosa que voy a controlar aquí. Esta es la historia, este es un trabajo de Guillermo que estoy fusilando aquí para ustedes. Más o menos esta es la historia de los que podríamos llamar es la historia de la planificación más o menos institucional, hasta llegar más o menos al año 17. Y aquí voy a saltarme después al final, porque de aquí voy a sacar mis conclusiones. Las cuatro primeras, el Departamento de Planificación, Plan Vial, el IBU y la Dirección General de Planificación, en general tenían un énfasis urbano, un énfasis de planificación de la ciudad, del transporte, etc. ¿Por qué? Por la diferencia en el tamaño relativo de las ciudades. El canal todavía no había revertido a Panamá ni las áreas adyacentes, y más o menos hacia los 60 empezó a desarrollarse una estrategia nacional de desarrollo, que yo sí quería, porque aquí muchos de los que estamos, y veo caras conocidas, pues René y Catín y otras personas, y creo que Rafa y tal,
de alguna forma estuvimos vinculados a ese proceso, por lo menos de pensamiento. Y hay que darle un aporte, hay que darle un punto importante a ese proceso, al primer proceso de planificación nacional, sectorial, más o menos pensando en el país y en el futuro. Recuérdense que en los años 60 y 60 y casi el 70, América Latina estaba en el proceso de planificación 2.0, es decir, cierre de las fronteras, protección arancelaria, mirar hacia adentro, sustitución de importaciones era la expresión clave. Pero ese primer plan miró hacia afuera con un lema que era exportar o morir. Que exportar o morir en ese momento era una frase como muy extraña. Si lo que había que hacer era importar, era morir. Había que producir lo que se consumía e importar lo menos posible. De pronto estábamos hablando de exportar o morir bajo un régimen militar, sin democracia y con un pensamiento extraño, ¿no? Exportar por primera vez en los planes de desarrollo económico. Pero la ejecución de esa estrategia solo se produjo más o menos en el año 73, 74, y más ya directamente en el año 94 con la liberalización de la economía. ¿Qué pasó entre el 70 y el 93, 94? Pues la crisis política, la invasión, pero económicamente la década perdida de América Latina, donde por 10 años cualquier financiamiento a programas de expansión simplemente no tenían vuelo en los mercados internacionales. Panamá y América Latina no tuvieron acceso a $1 en los mercados internacionales por la crisis financiera internacional. Por tanto, los planes estratégicos tuvieron que ceder su paso a la solución de un problema financiero de cómo hacemos para conseguir los dólares para financiar cualquier tipo de crecimiento que tuviéramos en el país. Por tanto, hubo 10 años de pérdida de planificación estratégica simplemente por la década perdida de los años 80, que volvió a recuperarse más o menos en los años 90, el pensamiento económico empezó a tomar de nuevo vuelo y la liberación económica que más o menos se planteó en el periodo inicial que les comentaba empezó a tomar forma. Y la última parte es la parte que yo voy a desarrollar un poquito más en un par de minutos, que es el instrumento de planificación que ya tenemos y que no estamos usando. No hay un MIPE, ¿no?, donde trabajamos, Ministerio de Planificación y Política Económica, ¿no? Era planificación, era política económica, era finanzas, bueno, Hacienda manejaba finanzas, etc. Pero ahora voy a desarrollar ese punto. No voy a pasar muy rápidamente, más sin siquiera mencionarlo, pero lo dejo, las características de cada uno de estos elementos que mencioné, la creación del IBU, de nuevo, tema urbano, después el Ministerio de Planificación, después el Ministerio de Economía y Finanzas, y voy a concentrarme en, espero que sea esta de aquí. El 5 de junio del 2008 se aprueba la Ley 34. Tiene toda una suerte de connotaciones previas que no voy a desarrollar en este momento. Pero fue creada para dos propósitos, que hoy día conocemos uno de ellos y lo manejamos diariamente y está en los titulares de los periódicos, pero el propósito que nos tiene aquí en esta reunión hoy está también en esta ley y está prácticamente como una cita a pie de página de esta ley. Es la ley de responsabilidad social, fiscal. Quítenle social, el fiscal, después le pusieron social, no importa. Y cuando a uno le preguntan sobre la ley de responsabilidad social fiscal, lo primero que uno salta es decir, el déficit. El déficit. Eso le pone un tope al déficit, ¿no? Ah, perdón, tú también estabas en el lote este. Te habías pasado agachado aquí.
y fue jefe mío y nada. No. Claro, porque la coyuntura fiscal es muy importante. Tenemos unos compromisos internacionales, no podemos tener un tope de déficit superior a tal. ¿Quién lo dice? La ley. ¿Y qué importancia tiene? Es que si no lo cumplimos, los mercados internacionales nos van a castigar. Y nos van a castigar significa que todos, gobierno cuando se endeuda y ciudadanos cuando van al banco, le va a costar más plata su crédito. Por tanto, la ley de responsabilidad social fiscal es, para efectos del ciudadano común e inclusive para efectos del analista, una ley fiscal, no una ley económica. Pero paremos ahí. Para nosotros, y para lo que nos compete hoy, la ley exige la creación de un plan estratégico de gobierno, que vamos a llamarlo PEC. Otras iniciales más en esta historia. Ha habido dos PEC. El PEC del inicio del gobierno del presidente Martinelli y el PEC al inicio del gobierno del presidente Varela. El próximo presidente tiene que tener un PEC, porque la ley lo exige. No solo tiene que tener un tope del déficit, tiene que escribir un PEC. La mala noticia o la buena noticia, la mala noticia, es que en los dos últimos PEC han sido elaborados por firmas extranjeras. Eso no tiene nada que ¿no? Si hay alguien que no puede hablar de chauvinismos de este tipo, soy yo. Pero sabemos por la historia que los dos PEC han sido contratados relativamente rápido por firmas muy importantes del resto del mundo que han venido y conversado pues con los panameños y más o menos han hecho un plan económico para cumplir con la ley que no necesariamente estaba de acuerdo con los lineamientos filosóficos del gobierno que lo contrató. Es más, el plan económico tiene que estar acompañado de un plan fiscal. Y el plan fiscal, por lo menos uno de ellos, no voy a decir cuál de los dos, sí sé cuál es, pero no lo voy a decir, ¿no? Cuando se fue a presentar en la ley, y algunos que están aquí deben acordarse, a los diseñadores del PEC se les olvidó que había que hacer un plan fiscal y creyeron que era un plan económico. Entonces McKinsey entregó el plan fiscal, el plan económico, y resulta que el plan fiscal se le había olvidado. Entonces entró el BID, ayudó, y se hizo el fiscal, una hoja Excel muy bonita, si todo crece, pam, pim, pam, 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 rápido. ¿Cuándo? 31 de diciembre, el 28 estaba hecho. Ese plan hay que modificarlo año a año. Sé que el primer año la modificación es así como una varianza del 15% en todas las variables que había ahí, porque se hizo mal. Y ahora le corresponde a este gobierno en este momento, tiene la ventaja que son 6 meses, entre toma de posesión y el 31 de diciembre, tiene que tener el PEC. Pero tiene que tener el PEC económico, fiscal y ahora una falta que voy a anotar ahí en la filmina final. Por tanto, ahí anoto, y debo anotar, donde dice plan estratégico del gobierno, que dice que